Amistad incondicional. Con frecuencia hemos oído al Dalai Lama decir que tener compasión hacia uno mismo es la base para desarrollar compasión hacia los demás. Chogyam Trungpa Rinpoche también enseñaba esto cuando hablaba sobre cómo ayudar de verdad a los demás, sobre cómo trabajar para beneficiar a los seres sin que interfieran en nuestras propias expectativas. Lo presentaba como un proceso de 3 pasos. El primer paso es Maitri, una palabra sánscrita que significa bondad amorosa hacia todos los seres. Aquí, sin embargo, tal como Chogyam Trungpa utilizaba el término, significa amistad incondicional hacia nosotros mismos, con la clara implicación de que esto conduce de un modo natural a la amistad incondicional hacia los demás. Maitri también significa confiar en uno mismo, confiar en que tenemos lo que hay que tener para conocernos a nosotros mismos a fondo sin caer en la desesperación, sin volvernos en contra de nosotros mismos debido a lo que vemos. El segundo paso en este viaje hacia ayudar de un modo genuino a los demás consiste en comunicarse desde el corazón. En la medida en que confiemos en nosotros mismos, no tendremos ninguna necesidad de cerrarnos a los demás. Tal vez otras personas despierten emociones intensas en nosotros, pero aún así no nos retiramos. Basándonos en esta capacidad de permanecer abiertos, llegamos al tercer paso, el fruto difícil de alcanzar. La capacidad de anteponer a los demás a nosotros mismos y de ayudarlos sin esperar nada a cambio. Cuando construimos una casa, empezamos poniendo unos cimientos estables. Del mismo modo, cuando deseamos beneficiar a los demás, empezamos desarrollando calidez o amistad hacia nosotros mismos. Suele ocurrir, sin embargo, que la gente tiene una visión distorsionada de esta amistad y esta calidez. Podemos decir, por ejemplo, que necesitamos cuidarnos a nosotros mismos, pero ¿cuántos de nosotros sabemos realmente cómo hacerlo? Cuando nuestra vida gira en torno al aferramiento a la seguridad y a la comodidad y en torno a la evitación del dolor, no nos acabamos sintiendo cuidados y ciertamente no nos sentimos motivados a tender la mano a los demás. Acabamos sintiéndonos más amenazados o irritables, más incapaces de relajarnos. He conocido a muchas personas que se han dedicado durante años a hacer ejercicio a diario, a hacerse masajes, a hacer yoga, a seguir al pie de la letra todo tipo de dietas alimenticias o vitamínicas, a estudiar con maestros espirituales y a practicar diferentes tipos de meditación. Todo esto en aras de cuidar de sí mismas. Entonces les ocurre algo malo, y todos esos años no parecen haber contribuido al desarrollo de la fuerza interior y la amabilidad hacia sí mismas necesarias para poder relacionarse con lo que está ocurriendo. Ni tampoco parecen haber contribuido al desarrollo de su capacidad para ayudar a los demás o al mundo en que viven. Cuando cuidar de uno mismo gira en torno al yo, nunca conduce a la ternura inquebrantable y a la confianza que necesitaremos cuando todo se derrumbe. Cuando empezamos a desarrollar Maitri hacia nosotros mismos, a aceptarnos incondicionalmente, entonces sí estamos realmente cuidándonos de un modo que merece la pena. Nos sentimos más cómodos con nuestro cuerpo y nuestra mente, y más cómodos en el mundo. A medida que aumenta nuestra capacidad de ser amables con nosotros mismos, también aumenta nuestra capacidad de ser amables con los demás. La paz que estamos buscando no es una paz que se desmorona en cuanto se presenta una dificultad o el caos. Tanto si aspiramos a hallar la paz interior como la paz mundial, o una combinación de ambas, la forma de experimentarla es construir unos cimientos de apertura incondicional hacia todo cuanto surge.
La paz no es una experiencia desprovista de desafíos, libre de dureza y de suavidad. Es una experiencia lo suficientemente expansiva para incluir todo cuanto surge sin sentirnos amenazados. A veces me pregunto cómo reaccionaría en una emergencia. He oído historias acerca de cómo la valentía de la gente emerge en situaciones de crisis, pero también he oído historias dolorosas de gente que no fue capaz de tender una mano a personas que lo necesitaban, porque temía mucho por su vida. En realidad, nunca sabemos cómo reaccionaremos. Así pues, me planteo qué ocurriría, por ejemplo, si me hallara en una situación en la que no hubiera comida y yo tuviera un pedazo de pan. ¿Lo compartiría con las personas que se están muriendo de hambre? ¿Me lo quedaría para mí? Si considero esta cuestión cuando siento la incomodidad del hambre, aunque se trate de un hambre no muy intensa, puedo acometer este proceso con mayor sinceridad. Veo la realidad de que si doy toda mi comida, el hambre que estoy sintiendo no desaparecerá. Tal vez otra persona se sienta mejor, pero no hay duda de que físicamente yo me sentiré peor. En ocasiones, el Dalai Lama propone que un día a la semana no comamos o nos saltemos una comida para ponernos brevemente en la piel de aquellos que se están muriendo de hambre en todo el mundo. Al practicar este tipo de solidaridad, he descubierto que esto puede provocar pánico y propiciar sentimientos de autoprotección. Así pues, la cuestión es, ¿qué hacemos con nuestra angustia? ¿Abre esta nuestro corazón o lo cierra? Cuando estamos hambrientos, ¿hace esa incomodidad que aumente nuestra empatía con la gente y los animales que pasan hambre? ¿O incrementa nuestro miedo del hambre e intensifica nuestro egoísmo? Con reflexiones como esta, podemos ver con absoluta sinceridad dónde nos encontramos, pero también podemos tomar conciencia de dónde nos gustaría estar dentro de un año, o dentro de 5 años, o en el momento de morir. Tal vez hoy se apodere de mí el pánico y no pueda compartir ni las migajas de mi pan, pero no por ello tengo que hundirme en la desesperación. Tenemos la oportunidad de vivir nuestras vidas de un modo en que año tras año tengamos menos miedo, nos sintamos menos amenazados y seamos más capaces de ayudar espontáneamente a los demás sin preguntarnos a nosotros mismos, ¿y yo qué saco con esto? Una mujer de 50 años me contó su historia. Había sufrido un accidente de avión cuando tenía 25 años. Al apresurarse a salir del avión antes de que explotara, el pánico se apoderó de ella hasta tal punto que no se detuvo a ayudar a nadie más, incluido, y eso fue lo más doloroso, a un niño pequeño que se había quedado enredado con el cinturón de seguridad y no se podía mover. Había estado practicando el budismo durante 5 años cuando tuvo lugar el accidente. Fue demoledor para ella ver cómo había reaccionado. Estaba profundamente avergonzada de sí misma y tras el accidente se sumió en una depresión que se prolongó 3 duros años. Pero al final, sus remordimientos y su pesar, en lugar de llevarla a autodestruirse, abrieron su corazón a las otras personas. No solo se comprometió con su camino espiritual con el fin de incrementar su capacidad de ayudar a los demás, sino que también empezó a trabajar con personas que estaban en crisis. Su aparente fracaso la está convirtiendo en una mujer mucho más valiente y compasiva. Justo antes de alcanzar la iluminación bajo el árbol de la Bodhi, Buda fue tentado de todas las maneras imaginables. Le asaltaron objetos de lujuria, objetos de ansia, objetos de agresión, objetos de miedo, toda variedad de cosas que suelen tenernos enganchados y nos hacen perder el equilibrio. Parte de su extraordinario logro consistió en que siguió estando presente sin dejarse seducir por nada de lo que apareció. En las versiones tradicionales de la historia se dice que fuese lo que se le aparecía,
tanto si se trataba de demonios o soldados, como armas, como de seductoras mujeres, no tenía la más mínima reacción. Sin embargo, yo siempre he pensado que lo que quizá ocurrió es que durante esa larga noche experimentó emociones y las reconoció como mera energía dinámica en movimiento. Los sentimientos y emociones surgían y desaparecían, surgían y desaparecían. No pusieron en marcha una reacción en cadena. Este proceso a menudo se representa en las pinturas como armas que se transforman en flores. Guerreros disparan miles de flechas de fuego contra Buda, que está sentado bajo el árbol de Bodhi. Pero las flechas se convierten en flores. Lo que puede provocar nuestra destrucción se convierte en una bendición disfrazada cuando permitimos que las energías surjan y pasen a través de nosotros una y otra vez sin traducirlas en actos. Una pregunta que me ha intrigado durante años es cómo podemos comenzar exactamente donde estamos con todos nuestros enredos y aún así aceptarnos de un modo incondicional a nosotros mismos en lugar de caer en la culpa o en la depresión. Uno de los métodos más útiles que he encontrado es la práctica de permanecer con compasión. Se trata de una forma de dar calidez a los sentimientos no deseados, un método directo para aceptar nuestra experiencia en lugar de rechazarla. Así pues, la próxima vez que se dé cuenta de que está enganchado, puede experimentar con este enfoque. Contactando con la experiencia de estar enganchado, inspire, permitiendo completamente que esa sensación esté ahí, abriéndose a ella. La inspiración puede ser profunda y relajada. Cualquier cosa que le ayude a permitir que la sensación esté ahí, que le ayude a no apartarla. A continuación, permaneciendo con el impulso y con el estado de tensión de sensaciones como el ansia o la agresión, expire y al mismo tiempo relájese y dé espacio a la sensación. La expiración no es una forma de despachar la incomodidad, sino de airearla, de aflojar la tensión que hay a su alrededor, de tomar conciencia del espacio en el que se produce la incomodidad. Esta práctica nos ayuda a desarrollar Maitri, porque entramos en contacto a propósito con partes de nosotros mismos de las que no estamos orgullosos. Entramos en contacto con sensaciones que creemos que no deberíamos tener. Sensaciones de fracaso, de vergüenza, de rabia asesina. Todas esas sensaciones políticamente incorrectas, como los prejuicios raciales, el desprecio hacia personas que consideramos feas o inferiores, adicciones sexuales y fobias. Contactamos con lo que estamos experimentando, sea lo que sea, y vamos más allá del me gusta o no me gusta, inspirando y abriéndonos. Luego expiramos y nos relajamos. Continuamos así unos instantes, o todo el tiempo que queramos, sincronizándolo con la respiración. Este proceso tiene una cualidad de acercarse con una actitud abierta y curiosa. Inspirar y acercarse son lo mismo. Entramos en contacto con la experiencia, sintiéndola en el cuerpo si eso nos ayuda, y la inspiramos. En este proceso transmutamos una energía dura, reactiva y de rechazo en calidez y apertura básicas. Suena muy espectacular, pero en realidad se trata de algo muy sencillo y directo. Lo único que estamos haciendo es inspirar y experimentar lo que ocurre, para luego expirar mientras seguimos experimentando lo que ocurre. Esta es una forma de trabajar con nuestra negatividad, que reconoce que la energía negativa en sí no es el problema. La confusión solo empieza cuando no somos capaces de permanecer con la intensidad de la energía y nos dejamos arrastrar por la espiral. Estar ahí presentes con nuestra propia energía permite que ésta siga fluyendo y pase de largo.
Permanecer ahí con nuestra propia energía es la máxima expresión de la no agresión, de Maitri. Permanecer con compasión es una práctica independiente, pero también puede usarse como preliminar para hacer Tonglen, la práctica de recibir y de dar. Tonglen es una antigua práctica pensada para atajar el egocentrismo. Al igual que en la práctica de permanecer con compasión, en el Tonglen empezamos inspirando y abriéndonos a sensaciones y sentimientos que constituyen una amenaza para la supervivencia de nuestra importancia personal. Inspiramos sensaciones y sentimientos de los que generalmente queremos deshacernos. En la expiración, damos todo aquello que nos resulta agradable y cómodo, valioso y deseable. Enviamos todos los sentimientos y sensaciones a los que solemos agarrarnos y aferrarnos desesperadamente. Se puede empezar el Tonglen de un modo muy similar a la práctica de permanecer con compasión. Inspiramos cualquier cosa que nos resulte dolorosa y enviamos alivio, sincronizando este proceso con la respiración. Sin embargo, en el Tonglen siempre se hace hincapié en aliviar el sufrimiento de los demás. Al inspirar la incomodidad, podríamos pensar: pueda yo sentir esto completamente, de modo que yo y todos los demás seres podamos liberarnos del dolor. Y cuando expiramos alivio, podríamos pensar: pueda yo enviar este bienestar completamente, de modo que todos los seres puedan sentirse relajados y cómodos consigo mismos y con el mundo. En otras palabras, Tonglen va más allá de la práctica de permanecer con compasión, porque incluye el sufrimiento de los demás seres y el anhelo de que este sufrimiento pueda ser erradicado. El Tonglen se va desarrollando más y más a medida que incrementa nuestro coraje para experimentar sentimientos y sensaciones no deseadas. Por ejemplo, cuando nos damos cuenta de que estamos enganchados, inspiramos con la comprensión, aunque al principio sea solo conceptual, de que esta experiencia la comparten todos los seres y de que aspiramos a aliviar su sufrimiento. Al expirar, enviamos alivio a todo el mundo. Aún así, la experiencia directa, lo que estamos saboreando ahora mismo, es la base para hacernos una idea de por lo que están pasando los demás seres. De este modo, el Tonglen deviene una práctica de corazón, visceral, no una práctica mental ni un ejercicio intelectual. Es frecuente que los padres de niños pequeños, espontáneamente, antepongan las necesidades de sus hijos a las propias. Cuando los hijos se ponen enfermos, las madres y los padres no suelen tener el más mínimo problema en desear llevarse consigo el sufrimiento de su hijo. Estarían encantados de inspirar y hacerse cargo de ese sufrimiento si pudieran, y de poder expirar alivio. Es recomendable empezar a practicar Tonglen con situaciones como estas, en las que resulta fácil. La práctica constituye un desafío mayor cuando empezamos a hacerla para personas a las que no conocemos, y resulta casi imposible cuando tratamos de hacerla para personas que no nos gustan. Si inspiramos el sufrimiento de un mendigo de la calle, no estamos muy convencidos de querer hacerlo realmente. ¿Y cuán dispuestos estamos a practicar un Tonglen más avanzado, en que se inspira el dolor de alguien a quien se desprecia y se le envía alivio? Desde nuestro punto de vista actual, puede parecer que esto es pedir demasiado. Puede resultar demasiado abrumador o absurdo. Si la práctica de Tonglen nos resulta tan difícil, es porque no podemos soportar sentir las sensaciones que esa persona de la calle o nuestro gran enemigo despiertan en nosotros. Evidentemente, esto nos remite de nuevo a la práctica de permanecer con compasión y de hacernos amigos de nosotros mismos.
ha sido precisamente este proceso de practicar Tonglen, de tratar de ensanchar mi mente y de abrirla a un abanico cada vez mayor de personas, lo que me ha ayudado a ver que sin Maitri siempre me cerraré a los demás cuando se despiertan ciertos sentimientos y sensaciones. La próxima vez que tenga la oportunidad, salga a la calle y trate de hacer Tonglen para la primera persona que encuentre, inspirando su incomodidad y enviándole bienestar y afecto. Si se encuentra en una ciudad, quédese quieto un rato, fíjese en la primera persona que le llame la atención y haga Tonglen para ella. Puede empezar contactando con cualquier aversión, atracción o incluso sensación neutra que esa persona despierte en usted, e inspirarla, entrando en contacto con esa sensación, como hacemos en la práctica de permanecer con compasión, pero ahora con este pensamiento. Podamos ambos ser capaces de experimentar sensaciones como esta sin que ello nos lleve a cerrarnos a los demás. Al expirar, envíe felicidad y bienestar a esa persona. Si se encuentra con un animal o una persona que está claramente sufriendo, haga una pausa. Inspire con el deseo de que ese animal o persona se libere de su sufrimiento y envíele alivio. En el Tonglen más avanzado, la inspiración va acompañada del deseo de que nosotros podamos cargar con ese sufrimiento para que esa persona o animal pueda quedar libre de él, y la expiración del deseo de poder darles toda la comodidad y todo el bienestar. En otras palabras, literalmente estaríamos dispuestos a ponernos en su lugar y a que esa persona se pusiera en el nuestro si eso ayudara. Al probar esto, averiguamos exactamente dónde estamos abiertos y dónde cerrados. Aprendemos rápidamente dónde haríamos bien en hacer solo la práctica de permanecer con compasión con nuestras sensaciones y sentimientos confundidos antes de intentar trabajar con otras personas. Porque ahora mismo nuestros esfuerzos probablemente no harían sino empeorar las cosas. Conozco a muchas personas que quieren ser maestras o ayudar a los que no tienen hogar, o abrir una clínica o tratar de ayudar verdaderamente a los demás de algún modo. A pesar de sus generosas intenciones, no siempre se dan cuenta de que si tienen previsto trabajar estrechamente con personas, les espera mucho Shenpa. Las personas a las que desean ayudar no siempre los verán como salvadores. De hecho, es muy probable que los critiquen y se lo hagan pasar mal. Los maestros y las personas que se dedican a ayudar a los demás, del modo que sea, no servirán de mucho si están haciendo su trabajo para alimentar su propio ego. De hecho, proponerse ayudar a los otros es una forma muy rápida de hacer estallar la burbuja del ego. Así pues, empezamos haciéndonos amigos de nuestra propia experiencia y desarrollando calidez hacia nosotros mismos. Y muy progresivamente y con extrema suavidad vamos a ir poniendo más en juego a medida que vayamos contactando con más sentimientos perturbadores. Esto conduce a la confianza de que tenemos la fortaleza y el buen corazón de vivir en este precioso mundo y, a pesar de sus minas terrestres, con dignidad y bondad. Con este tipo de confianza, conectar con los demás resulta más fácil, porque ¿qué podemos temer cuando hemos permanecido con nosotros mismos a las duras y a las maduras? Las otras personas pueden provocar en nosotros cualquier cosa, y no necesitamos defendernos arremetiendo contra alguien ni cerrándonos. La ayuda desinteresada, el hecho de ayudar a los demás sin expectativas, es el resultado de habernos ayudado a nosotros mismos. Sentimos amor hacia nosotros mismos y, por lo tanto, sentimos amor hacia los demás. Con el tiempo, todos aquellos de los que solíamos sentirnos separados se van fundiendo en nuestro corazón. Epílogo. Llevar esto al mundo.
En las profundidades del espíritu humano hay un gran depósito de coraje que está siempre a nuestra disposición, siempre esperando a que lo descubramos. En los últimos años de su vida, Chögyam Trungpa dio enseñanzas incansablemente acerca de la posibilidad muy real de crear una sociedad iluminada, una sociedad en que los individuos cultivaran la amistad incondicional hacia sí mismos y la bondad incondicional hacia los demás. Es cierto que cuando tratamos de hacer cualquiera de estas dos cosas, nos encontramos con que no resulta tan fácil. La resistencia a aceptarnos a nosotros mismos y a anteponer el bienestar de los demás es sorprendentemente fuerte. No obstante, Trungpa Rinpoche habló con entusiasmo y confianza sobre nuestra extraordinaria capacidad de ser valientes, abrir la mente y ser tiernos. Nuestra extraordinaria capacidad de ser guerreros espirituales, hombres y mujeres intrépidos que pueden contribuir a curar los sufrimientos del mundo. El maestro budista Shantideva propuso un camino para entrenarse como guerrero espiritual. En su texto, El Camino del Bodhisattva, explica cómo el Bodhisattva o guerrero espiritual se inicia en este camino mirando con sinceridad el estado actual de su mente y sus emociones. El sendero de salvar a los demás de su confusión empieza con la voluntad de aceptarnos a nosotros mismos, sin engaños. Cabría pensar que un entrenamiento cuya intención es prepararnos para beneficiar a los otros se centraría exclusivamente en las necesidades de los demás, pero la mayoría de las instrucciones de Shantideva conllevan trabajar hábilmente con nuestros propios puntos flacos. Hasta que hacemos esto, estamos a oscuras acerca de cómo se sienten los demás y qué podría aliviarlos. Poco a poco, no podemos evitar caer en la cuenta de que la forma como sentimos el pesar y la alegría es la misma que como la sienten los demás. Como dijo Shantideva, si todo ser que vive en la tierra experimenta inseguridad y dolor, al igual que yo, entonces, ¿por qué sigo centrándome solo en mí? Esta serie de vídeos ha sido un intento de examinar detalladamente cómo nos quedamos enganchados en este tipo de visión limitada y egocéntrica. También ha sido un intento de transmitir parte de lo que me han enseñado mis maestros acerca de cómo desengancharse. Sin embargo, la motivación al presentar este material no es exclusivamente el deseo de que todos podamos llegar a ser más felices. La intención principal es que podamos seguir los consejos que aquí se ofrecen con el fin de prepararnos para ver más allá de nuestro propio bienestar y tener en cuenta el gran sufrimiento de los demás y el frágil estado de nuestro mundo. A medida que vamos cambiando nuestros hábitos disfuncionales, estamos cambiando al mismo tiempo la sociedad. Nuestro propio despertar está interrelacionado con el despertar de la sociedad iluminada. Si podemos perder nuestras ganas individuales de agresión y de adicción, todo el planeta se regocijará. Por el bien de todos los seres sensibles, espero que usted se una a la creciente sociedad de guerreros espirituales hechos y derechos, y de aspirantes a tales que están surgiendo en todos los continentes del planeta. Que nunca abandonemos nuestra preocupación genuina por el mundo. Que nuestras vidas se conviertan en un campo de entrenamiento para despertar nuestra inteligencia, apertura y calidez naturales, y que pueda este pequeño audio ser de ayuda en el camino. Como proclamaba gozosamente Chögyam Trungpa Rinpoche, podemos conseguirlo. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.